cumpliendo con los requisitos establecidos por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y en concordancia con las restricciones previstas por el Ejecutivo Nacional en el marco de esta pandemia mundial, daré inicio a la presentación con el uso del tapabocas como medida de bioseguridad que todos debemos seguir. Hashtag quédate en casa. Pero para efectos de un mejor entendimiento, con la venia de los distinguidos jurados, me voy a permitir prescindir del mismo. Buenos días, les habla el capitán de navío Oscar Eduardo Mendoza Maldonado, cédula de identidad Venezuela 12 174 678, cursante del doctorado en Seguridad de la Nación, corte 2017-2021. Actualmente me desempeño en el cargo de comandante del transporte Alfa Bravo Guajira Tango 63, adscrito al comando de la escuadra. A través de la presente herramienta tecnológica, haré la presentación de la tesis doctoral titulada La Venezuela Azul como elemento constitutivo de la seguridad de la nación. Mi tutora fue la doctora María Elcira González Rivas. No ha sido fácil analizar una muestra fundamental de lo tanto que se ha escrito en Venezuela sobre nuestros aborígenes, descubrimiento, conquista y colonia, que es como si dijéramos sobre la formación de nuestra venezolanidad. Y ante la lógica limitación de tiempo y de espacio, me he decidido por incorporar algunas contribuciones que me parecen impensables. Como comprenderán, este esfuerzo que tienen en sus manos y ante sus ojos constituye una selección extrema. De todos modos, es mejor una aproximación que el devastador silencio de la nada. En verdad, el tema de la Venezuela Azul continuará consumiendo por fortuna miles de páginas. Para ello, la asignatura de esta tesis doctoral se estructuró en 5 capítulos. En el capítulo 1, contextualizaré el objeto de estudio, en donde se consideró la realidad que existe en cuanto a la necesidad de desocultar las categorías que delinean la Venezuela Azul. En el capítulo 2 presentaré el cómo de la investigación, es decir, la metódica sustentada desde lo subjetivo y dialógico, además de los procedimientos técnicos con sus fases para la obtención del entramado teórico conceptual que constituye el horizonte teórico. En el capítulo 3 se comprende el significado del mar en Venezuela desde un horizonte histórico. Se inicia la comprensión del significado del mar, pero vista desde el hombre, es decir, en relación con los hombres que llevaron a cabo este proceso, o sea, los marinos. En el capítulo 4 se interpreta el mar como elemento existencial de la seguridad de la nación en el Estado venezolano. Por último, en el capítulo 5 se desarrolla el horizonte teórico a partir de los atributos desocultados en significados que interactúan en forma mutua, todo fundamentado en la búsqueda de lo ontológico, teleológico y epistemológico, de las representaciones simbólicas, y se inicia la desocultación de las categorías que delinean la Venezuela Azul como elemento constitutivo de la seguridad de la nación. Capítulo 1. El objeto de estudio. A lo largo de la historia de la humanidad, el mar siempre ha tenido un rol fundamental en el desarrollo de las civilizaciones, así como de los estados, siendo una importante fuente de recursos vivos y no vivos y una vía de comunicación para el comercio. El establecimiento de una perspectiva acuática en materia de seguridad de la nación, adecuada a los intereses de la República Bolivariana de Venezuela, exige la búsqueda del conocimiento, teoría o miradas epistémicas autóctonas que superen los paradigmas existentes y coadyuven al cierre de la brecha entre una visión marítima venezolana y el actual modelo de la seguridad de la nación, de modo que la República en sí misma puede ejercer su ejercicio de soberanía en todos los espacios. Si se tienen en cuenta las siguientes premisas: en los procesos de conquista, colonización e independencia, el mar tuvo un papel importante. El sistema de defensa hispánico tuvo como eje de referencia el mar y se hacía desde el mar.
Desde el siglo XIX, las amenazas más importantes que tuvo que enfrentar el territorio venezolano provinieron desde el mar. El bloqueo anglo-alemán fue la agresión más emblemática, razón por la cual la defensa de costa y la defensa desde el mar pasaron a ser una verdadera preocupación. Igual sucedió con la guerra submarina entre el Mar Caribe entre 1942 y 1944. Según el Instituto Nacional de Estadística, más del 70% de la población venezolana habita en la franja costera. El 85% de la economía venezolana utiliza las vías de navegación como medio de exportación e importación de sus productos. La marina deportiva y su infraestructura de servicio se encuentran muy poco desarrolladas. La flota pesquera nacional ha sufrido altibajos como fuente de recursos para el país y como medio para satisfacer las necesidades de la población. El mar no es visto como fuente importante de alimento para la población. Existe poco interés por la investigación científica marina, siendo reflejado en que la mayoría de los espacios marítimos se encuentran inexplorados. Y por último, durante la primera etapa de la formación del sistema defensivo territorial, solo se consideró la creación de 5 regiones estratégicas de defensa integral, todas terrestres, de lo que se desprende que al considerar los elementos de la seguridad de la nación, los mismos fueron vistos fundamentalmente desde una visión netamente terrestre. La creación de la región de defensa integral marítima insular fue producto de una revisión posterior. Estos hechos generan una fisura ontoepistemológica en la construcción de un modelo de país bajo una visión compuesta, marítima y terrestre, que tome como una premisa significativa el mar venezolano, incorporándolo como concepto o elemento importante, nuevo e inseparable de la seguridad de la nación. La Carta Magna venezolana establece en su artículo 4 lo siguiente: la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado. No expresa un concepto claro del mismo, sino tiende a caracterizarlo. Ahora bien, en el contexto del modelo de seguridad de la nación de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la necesidad de significar, conceptualizar o teorizar esa Venezuela azul, que obligue a ver ese espacio geográfico como un territorio, es decir, significar el mar venezolano de una perspectiva diferente. El territorio, en este contexto, quiere decir establecer un nomos que exprese la capacidad de autoorganización del Estado hacia allí en términos del uso y aprovechamiento. Es obvio que la importancia del mar se ha hecho cada vez más evidente, así como el incremento del tráfico marítimo y la incorporación de otras actividades productivas del mar. En consecuencia, estos aspectos importantes imponen la necesidad de fortalecer las capacidades para ejercer un adecuado poder marítimo que permita ejercer el control y vigilancia de los espacios acuáticos. Desde esta perspectiva, se define el poder marítimo como la capacidad de un Estado de autoorganizarse hacia el mar. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, en virtud de los cuestionamientos trazados por el investigador, se planteó la siguiente pregunta rectora de la investigación: ¿cuál es el horizonte teórico de la conceptualización de la Venezuela Azul como elemento constitutivo de la seguridad de la nación? Partiendo de esta premisa se desprenden las siguientes interrogantes. ¿En qué consiste el significado del mar en Venezuela desde un horizonte histórico? ¿De qué manera se interpreta el mar como elemento existencial de la seguridad de la nación y el Estado? ¿Qué categorías delinean a la Venezuela Azul como elemento constitutivo de la seguridad de la nación? Y por último, ¿cuál es el entramado teórico conceptual de la Venezuela Azul como elemento constitutivo de la seguridad de la nación, que dé cuenta de un horizonte teórico? Este horizonte teórico, concebido como la visión del mundo dada por un conjunto de relaciones que pueden unir las prácticas discursivas que dan lugar a este horizonte, desde una estructura de conceptos traducida en un entramado teórico conceptual, desde el más sentido hegeliano y de guaretano. Propósito de la investigación: generar un horizonte teórico de la conceptualización de la Venezuela Azul como elemento constitutivo de la seguridad de la nación. En el desarrollo de este horizonte teórico estuvieron apoyados en los objetivos específicos que concurrieron para generar los aportes para configurar el entramado teórico conceptual,
para lo cual se transitó por el siguiente hilo conductor. Número 1. Comprender el significado del mar en Venezuela desde un horizonte histórico. Número 2. Interpretar el mar como elemento existencial de la seguridad de la nación en el Estado venezolano. Número 3. Desocultar las categorías que delineen la Venezuela Azul como elemento constitutivo de la seguridad de la nación. Y por último, el número 4. Generar un entramado teórico conceptual de la Venezuela Azul como elemento constitutivo de la seguridad de la nación que dé cuenta de un horizonte teórico. La presente investigación es relevante ya que se realiza un aporte a lo que hasta ahora se conoce como la Venezuela Azul y su importancia como elemento de la seguridad de la nación, presentando a Venezuela como un país marítimo, un novísimo modelo de país que visualice la importancia que el mar representa y ha representado para el Estado venezolano. Considerando estas ideas en el ámbito económico, por ejemplo, esta investigación, en concordancia con lo planteado por el general de brigada Duno Coronel, constituye un instrumento determinante como elemento de vital importancia para la seguridad de la nación, desde el poder naval en un país como Venezuela con acceso al mar. Los antecedentes académicos relacionados con la investigación se inician con Sosa, 2020. En esta investigación se estudia el poder naval desde lo ontológico de la defensa hacia una visión estratégica nacional. En el año 2014, el capitán de navío Sánchez Caparrós desarrolló durante el año 2013 la tesis doctoral titulada La seguridad de la nación en el ámbito ambiental, en la cual desdobló un concepto estratégico ambiental llevado a cabo sobre la defensa integral de la nación bajo la perspectiva de la seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación. El coronel Méndez Lugo en el año 2006 realizó su tesis doctoral sobre la seguridad de la nación, realidad y perspectiva, donde propuso como objetivo investigativo valorar los conocimientos teóricos adecuados sobre el concepto de seguridad de la nación, que constituyeron un aporte al sistema de seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación. A la par de estos trabajos académicos en términos de antecedentes de la investigación, interesa destacar los estudios sobre el poder marítimo realizados por el capitán de navío Blanco Carrero sobre estrategia marítima, quien realizó un desarrollo teórico en su obra Espacio, Tiempo y la Guerra, ensayo sobre política y estrategia marítima. Capítulo 2. Lo metódico. En cuanto al abordaje metódico, el mismo fue subjetivista y dialógico, en lo referente a la relación sujeto-objeto, considerando que la postura epistemológica subjetivista está representada, según Perkel, por una verdad relativa, ya que todo conocimiento depende del sujeto que conoce, es decir, toda la teoría que pueda afirmar que lo que es verdad para un sujeto puede no serlo para otro. Es por tales argumentos que el subjetivismo en general es la reducción de toda verdad y moralidad a la individualidad psíquica del sujeto particular, siempre variable e imposible de trascender, sin posibilidad alguna de validez de una verdad absoluta o universal, ya que el subjetivismo limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. En cuanto al abordaje metódico, el mismo fue subjetivista y dialógico. De igual forma, en la presente investigación estuvo enmarcada la aproximación epistémico-metodológica desde el paradigma interpretativo bajo el enfoque cualitativo. En el sentido metódico, la descripción fenomenológica es una interpretación del ser ahí, que es hermenéutica entendida como la significación primitiva de la palabra, la interpretación del Dasein, que a nivel doctrinario permite sustentar el esfuerzo intelectual de contribuir con la seguridad de la nación. El objeto de estudio desde lo interpretativo, desde un enfoque cualitativo, fue de carácter documental,
que a través de la metódica descrita de la perspectiva de Heidegger busca fundamentar la generación de un horizonte teórico de la Venezuela Sur en la República Bolivariana de Venezuela. En los textos seleccionados por su relación con la investigación, en función del desarrollo de cada objetivo específico, se buscaron los párrafos donde se evidencian matices que den cuenta de un elemento categorial, partiendo que la realidad de objeto de estudio es el texto. Es así como en la presente investigación de carácter interpretativo las unidades de estudio estuvieron constituidas por los documentos que presentan o recopilan información sobre el entramado teórico-conceptual de la relación entre el horizonte histórico, los significados y los elementos constitutivos de la Venezuela Azul que den cuenta de un horizonte teórico. El sistema de variables representa el desglose de cada objetivo y cómo se manejó en el desarrollo de esta tesis doctoral, en función de su naturaleza documental, ya que el autor requirió indagar sobre ciertas propiedades o características específicas que estaban vinculadas a la investigación y se convertirían en el centro del objeto de estudio y de su análisis. El proceso de enfoque cualitativo que se desarrolló en esta tesis doctoral se orientó a un proceso de recolección de información con un propósito distinto al de medir variables para hacer inferencias o análisis estadístico. En este caso, la información se centró en la obtención de conceptos significados para agruparlos en categorías, con la finalidad de comprenderlos, interpretarlos y analizarlos, para así responder a las preguntas de la investigación previstas en el planteamiento del problema. Es necesario acotar que la categoría recoge la esencia de los conceptos e ideas y los hechos concretos a partir de las unidades discursivas. Es así que la recolección de la información ocurre en el ambiente definido por las unidades de análisis, con el objeto de conformar las categorías que permitan formar un complejo de ideas sobre el objeto de estudio, en donde las fuentes de información más valiosas fueron los textos, documentos bibliográficos de distinto origen, archivos, libros, leyes, reglamentos, revistas, monografías, tesis, enciclopedias y manuales, entre otros. Con el capítulo 3 se inicia la comprensión del significado del mar, pero vista desde el hombre, es decir, en relación con los hombres que llevaron a cabo ese proceso, o sea, los marinos, como individuos que siguen un particular modo de vida. Esto los hace un ser marino. Es así que desde una exégesis el investigador transitó en su significado en momentos históricos, desde los aborígenes de la región hasta el siglo XXI. Desde la perspectiva hegeliana corresponde a un movimiento histórico. A continuación se comprende el significado del mar en un horizonte histórico dado desde nuestros aborígenes hasta el siglo XXI, teniendo presentes 5 momentos: los pueblos originarios, la guerra de independencia, del paisismo al guzmancismo, del castrogomecismo al medinismo y finalmente el periodo de la evolución y consolidación del derecho del mar. El almirante Jiménez Rati, en su trabajo sobre la Venezuela Azul, una visión talasocrática del Estado venezolano y su destino marítimo, un reto de libertad y de grandeza, plantea que en Venezuela la historia de la relación marítima se remonta inicialmente al mismo nombre del país, siendo la teoría más comúnmente aceptada la referente a la pequeña Venecia. Pero también existe una marcada influencia de los ancestros originarios, los guerreros caribes, navegantes y exploradores del mar que lleva su nombre. Plantea también que muchas de las tribus llevan nombres relacionados al mar y al agua, como por ejemplo Guayquerí, gente del mar; Guarao, pueblo de agua; Guayana, tierra de agua.
Antes de la llegada de los españoles ya existía una relación que dio identificación si se tienen presentes los hallazgos antropológicos descubiertos en el archipiélago Los Roques, la expansión de los indios caribes a toda la cuenca mediterránea americana, que después se conocería como Mar Caribe. Un punto importante es la creación del apostadero de Marina en Puerto Cabello, que en el año de 1804 ratificó el potencial de proyección marítima desde tierra firme y la derrota española en Trafalgar como acontecimiento para la independencia venezolana. Cuando se produjo la declaración de independencia en el año de 1811, el territorio que constituyó Venezuela contaba con un espacio marítimo en el Mediterráneo americano, Mar Caribe, y un espacio oceánico, el Atlántico Meridional. Momento histórico número 2. Guerra de Independencia, de 1810 a 1830. En la Guerra de Independencia se puede afirmar que este periodo se caracterizó por la reafirmación soberana del uso del mar por parte de los independentistas y la negación de su uso por parte de los realistas. Las operaciones navales que se realizaron en costa firme fueron básicamente de bloqueo y contrabloqueo, evacuación y transporte de tropas, suministro de víveres y pertrechos, y enfrentamientos navales puros cuyo nivel de intensidad fue bajo en función de las fuerzas empeñadas. Esta relación recíproca se inició con los intentos independentistas realizados por Francisco de Miranda en el año 1806 y se materializó de forma efectiva entre los años 1811 y 1826. Del resto de actividades como la extracción de recursos se estima que se realizaron en las costas a un nivel de supervivencia. Vale decir que en este periodo estuvo muy comprometido el uso del mar desde el mismo momento en que Francia llegó a perder en un año hasta 23 buques destinados al comercio. Momento histórico número 3 del paisismo al guzmancismo. En este periodo la actividad marítima en Venezuela fue entregada a las casas comerciales extranjeras que operaban en el país y en lo concerniente a la defensa de la nación. En términos teóricos hubo una preocupación, pero en la praxis las operaciones navales que se realizaron en el país fueron contra insurgentes y no contra potencias extranjeras. Para el primer caso no hubo perturbación en el desarrollo de actividades, en tanto que éstas se ejecutaron esencialmente en el espacio que comprende el mar de Venezuela. Para el caso 2, como medio de comunicación, ya se hizo mención a que la actividad marítima generada por la instalación de casas comerciales estuvo dada por la intensidad de un comercio que realizaban y controlaban las casas comerciales extranjeras en el país. En el caso 3, en el plano militar, a pesar de la reducción de los medios navales después del año 1828 a 1830 y entre los años 1830 y 1850, se efectuaron dos grandes campañas navales de importancia. El bloqueo de Puerto Cabello de 1835 durante la Revolución de las Reformas y la campaña naval del año 1848. Ambas finalizaron con la derrota de los rebeldes. Para el caso 4, en el plano formativo, después de la Guerra de Independencia, hasta el año 1937, la formación del marino venezolano siguió dos orientaciones. Una eminentemente práctica, donde los marinos se formaban directamente en buques que actuaron como buques escuelas, y otra teórico-práctica, donde recibían su formación en centros ubicados en tierra, especialmente en Maracaibo, Margarita y La Guaira, con pasantías periódicas a bordo de los buques mercantes y de guerra. Momento histórico 4, del castrocomecismo al medinismo, 1899-1945. La inestabilidad que vivió el país entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX incidió en los espacios marítimos y fluviales, con un destacado papel, debido a el enfrentamiento con Colombia, la independencia de Panamá, el bloqueo internacional del año 1902 y 1903
y los esfuerzos de desarrollo de un poder naval. Desde el plano operativo, después del asalto a Ciudad Bolívar en el año de 1903, se enfocó en la diplomacia naval, el cabotaje, el patrullaje y la intrusión. El primer crucero de intrusión realizado en el país del que se tenga información se hizo en 1911 a bordo del crucero General Salón a Santa Marta, Colombia. El segundo se realizaría en 1936 a bordo de la motonave Bolívar hacia Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. En términos de patrullaje, los momentos culminantes de la acción marítima lo constituyeron el realizado los primeros meses de la Primera Guerra Mundial y el intento de la persecución del folk. En este sentido, hubo otros dos aspectos que se centraron la atención del orden existente: las amenazas provenientes del mar que se materializarían en las expediciones del buque Folk y del Maracaibo, y el inicio de la explotación petrolera a gran escala. Significó en sí mismo el desarrollo de las actividades marítimas y fluviales. Por la amenaza y el estallido de la Primera Guerra Mundial se resolvieron las diferencias de Venezuela con los Estados Unidos de Norteamérica. Se cerró el Golfo de Venezuela y se declaró la neutralidad en un contexto signado por la alta posibilidad que el conflicto se extendiera a las costas en condiciones indefensas y ya con una importante dependencia de las comunicaciones marítimas. Un punto importante es el encierro de buques en el año 1939, caso Sesostris y Durazo, incidentes marítimos de unos buques que buscaban refugio en Puerto Neutral en el año 1940. La guerra llegó a Venezuela con el hundimiento de 4 tanqueros, uno venezolano, el Monagas, en el Golfo de Venezuela, el 16 de febrero de 1942. Después de esa fecha, otro tanquero sería hundido, el Pedernales, y un pesquero, el Altagracia, y otras embarcaciones menores. Desde esta fecha, los pescadores margariteños fueron testigos de hundimientos por parte de submarinos alemanes, así como también fueron protagonistas de rescate y de intercambios con submarinistas. También la Marina de Guerra venezolana cumplió tareas de rescate y traslado de sobrevivientes. Momento histórico 5 del periodo de la evolución a la consolidación del derecho del mar. Con la caída del presidente Isaías Medina Angarita el 18 de octubre de 1945, se inició una nueva etapa en la historia del país y un cambio de perspectiva en lo concerniente a los asuntos marítimos dentro de un contexto signado por el hecho de ser el primer productor mundial de combustibles fósiles y comenzará a acrecentarse de forma acentuada la independencia en las comunicaciones marítimas. En 1945, un proceso constituyente condujo a elecciones presidenciales que ganó don Rómulo Gallegos, quien fue derrocado en 1948. La relevancia de esta fecha coincidió con la realización en Ginebra de las conferencias sobre derecho del mar que condujeron al establecimiento de las figuras de mar territorial, zona contigua y alta mar. Después de 1958, la inestabilidad política se hizo crónica en el país y en la región, afectando el desarrollo marítimo y naval. No obstante, se fortaleció el pensamiento estratégico naval a través de la Escuela Superior de Guerra Naval y se desarrolló la Escuela Superior de la Marina Mercante. Entre 1960 y 1980 se modernizó el equipamiento naval, mercante y petrolero para también atender las exigencias que la evolución del derecho del mar hacía sobre los intereses marítimos venezolanos. Se delimitaron las aguas marinas con Estados Unidos, Francia, Holanda, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Hubo un auge científico sobre los espacios marítimos desde la perspectiva oceanográfica e hidrográfica. En la década de los 90 hubo un aumento de la preocupación del Estado por los asuntos marítimos, la adquisición de buques para aumentar la capacidad de proyección marítima, la declaración del mar de Venezuela
y la acción naval en el deslave en el litoral central y el desarrollo de un plan estratégico de la Armada 2000-2010, PLESAR. Capítulo cuarto. El mar como elemento existencial de la seguridad de la nación en el Estado venezolano. Siguiendo la línea discursiva, se ha venido explicando el elemento histórico sobre el significado del mar en Venezuela. Ahora se interpretará el mar como elemento existencial de la seguridad de la nación, paradigma venezolano que se contextualiza en el Estado venezolano. Como se explicó en el caso de Venezuela, el extenso periodo de lucha por la independencia primero y los conflictos internos después no permitirían, sino hasta finalizada la guerra federal, que la nación adoptara esquemas eficaces de organización estatal ya vigente en otros países de la región. Hoy la República Bolivariana de Venezuela es un Estado soberano para la participación y el protagonismo social, que debe ser aprendido y difundido por la ciudadanía como corresponsable de la defensa integral y el desarrollo de la nación. Venezuela adoptó a la seguridad de la nación como un paradigma producto de los cambios políticos y sociales que viven desde la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, en donde define la defensa integral como la base de la salvaguarda de la nación. Es la garantía de la existencia del pueblo venezolano en el tiempo, constituye la vía de independencia y libertad, el amparo de la democracia y la protección de la soberanía. Es la fórmula que aglutina el cómo. El mar como elemento existencial. Aquí se plantea la idea del ser marino desde un sentido heideggeriano. Para ello se dio un salto para superar la estructura redundante que ha ocultado el ser marino y después se dio un paso atrás hasta la diferencia para comprender la naturaleza y llegar a la esencia de la identidad. La concepción estratégica naval del año 2005, que se denominaba Proyectando la Defensa, buscaba crear una defensa marítima del territorio nacional en condiciones sostenibles. Esta perspectiva fue lo que empujó al capitán de navío González Caro a hablar de conciencia acuática. Este autor adelantó el año 2006 un programa para el fortalecimiento de la identidad nacional con especial énfasis en la identidad acuática. Para este fin, González Caro definió la conciencia de los espacios acuáticos nacionales como la sumatoria de las representaciones simbólicas elementales relacionadas a los espacios acuáticos de nuestra geografía, con las que la media de los venezolanos se interpretan a sí mismos dentro de las coordenadas tempoespaciales que han sentido a su accionar social. Se tiene así la articulación teórica de tres representaciones: el conocimiento, el sentido de la pertenencia y el uso. En el presente cuadro se muestran unas categorías dadas sobre lo histórico en relación a una situación marítima internacional y la situación para ese momento en la Venezuela marítima. Se tienen 5 periodos históricos similares a los analizados en el capítulo 3, y en donde hay un anclaje ontológico que es la naturaleza que existía en ese instante, a nivel internacional, a nivel del mar, o sea, marítimo, y para ese instante en Venezuela. Se cree entonces que en todas estas transiciones el escenario marítimo jugó un papel clave debido a que en todo se produjo un cambio en la estructura de producción a escala global que afectó los intercambios. La fase transicional que representa el periodo 2000-2020. Aquí se busca superar siguiendo el efecto de una cicladura que sigue 3 etapas. Primera, el momento de crisis que se vive. Se trata de corregir y se asume como lecciones aprendidas, que aunque pasan hay que tenerlas presentes.
Pero al percatarnos que la lección es repetida, o sea que se impartía en anteriores oportunidades, la grieta en sí misma permanece y se acrecienta. Segundo, el acrecentamiento de la grieta se transforma en nihilidad. En este caso, la misma da paso entonces como una duda que trasciende la realidad de la objetivación, permitiendo visualizar una nueva realidad. Tercera, el despliegue de esa nueva realidad se produce cuando la nihilidad es en sí misma anulada con la conciencia. Es decir, hay una realidad absoluta y abarcadora que relaciona el mar y la mediación que lo ha impedido en un sentido heideggeriano. Es así que permite pensar en la Venezuela marítima a partir de la desocultación del venezolano como ser marino. Y es así como llegamos a la definición de la marentidad. Marentidad es un elemento que cierra la brecha epistémica existente entre el concepto estratégico militar y la seguridad de la nación. Ella presenta a Venezuela como un país marítimo, concepto de país que visualiza la importancia que el mar representa y ha representado en la seguridad de la nación. Es la intención que este elemento complemente de una u otra manera la doctrina militar bolivariana, llevando consigo un cambio de la postura de la sociedad en torno al mar, a un reforzamiento de nuestra venezolanidad y por ende a una mejor percepción de la seguridad de la nación en la Venezuela azul. El futuro de una postura marítima venezolana es un proceso prospectivo en el cual están presentes los nuevos escenarios, las nuevas tecnologías y las nuevas estrategias navales, enmarcadas dentro de nuevos conceptos estratégicos militares. Estos escenarios se caracterizan por su complejidad e incertidumbre, nuevas amenazas cada vez más asimétricas. Es obvio que la importancia del mar se ha hecho cada vez más evidente, así como el incremento del tráfico marítimo y la incorporación de otras actividades productivas del mar. Esta nos impone la necesidad de fortalecer las capacidades para ejercer un adecuado poder marítimo que nos permita tener el control y vigilancia de los espacios acuáticos. Capítulo cuarto. El mar como elemento existencial de la seguridad de la nación en el Estado venezolano. Siguiendo la línea discursiva, se ha venido explicando el elemento histórico sobre el significado del mar en Venezuela. Ahora se interpretará el mar como elemento existencial de la seguridad de la nación. Paradigma venezolano que se contextualiza en el Estado venezolano. González Caro realizó una serie de indicaciones conductuales y cognitivas para reforzar la identificación de los venezolanos con los espacios marítimos mediante representaciones simbólicas. En términos cognitivos, González Caro hizo recomendaciones en el plano cultural, educativo y turístico que comprenden categorías de una forma diferente, es decir, desde lo abstracto, en los planos estético, cultural, conceptual y científico. Podemos resaltar también los expuestos por el almirante Jiménez Rata en el estudio realizado sobre la Venezuela Azul, una visión talasocrática del Estado venezolano y su destino marítimo, un reto de libertad y de grandeza, en el cual se consideran las acciones orientadas con un énfasis prioritario en la importancia geoestratégica de las aguas jurisdiccionales, que bajo el uso y costumbre coadyuva a la formación de la conciencia e identidad marítima del Estado venezolano. El almirante además afirma que es un reconocimiento de la existencia de una vasta extensión del país a la que se debe tener en cuenta como elemento metaestratégico en el contexto de la defensa y desarrollo integral de la nación. Esto entraría dentro del ámbito conceptual. Una mirada al conjunto de signos hacia la Venezuela azul. En la historicidad de la estructura de las formas simbólicas que han ocultado la Venezuela marítima,
siguiendo los principios establecidos por Deleuze y Guattari. Se buscó establecer un origen y se realizó un proceso hermenéutico de desocultamiento y subjetivación para llegar a este origen. Por eso estos autores desarrollaron los fundamentos de una episteme que me permitió conceptualizar a la Venezuela azul, que más allá de su propósito, desarrolla el entramado teórico conceptual de la Venezuela azul, como elemento constitutivo de la seguridad de la nación, que da cuenta de un horizonte teórico. Estos autores explican cómo en el punto de ruptura se produce la resignificación, una vez que se produce la línea de fuga de acuerdo a los principios expuestos. Lo que se ha desocultado aquí es la Venezuela marítima. Fue el acto de ocultación que se produjo cuando España, después de haber convertido a Venezuela en un punto de proyección marítima, se abandonó por el mismo hecho de la ruptura. Además, se corresponde con los sucesivos procesos de reinterpretación, y en este caso de los intentos que se han hecho a lo largo de la historia de establecer o de restablecer la estructura de la proyección marítima, lo que para Deleuze y Guattari denominaron línea de fuga. En la imagen de la Venezuela azul, el fundamento común entonces para lo estético, lo conceptual y lo científico radica en la generación de una conciencia acuática, que no se limite solamente a las actividades portuarias como base del comercio marítimo y por extensión a la economía nacional, sino que abarque esas mismas actividades en los espacios lacustres, fluviales y otras actividades conexas, los espacios acuáticos, que logran calar en el inconsciente colectivo la importancia del desarrollo sustentable de todos los recursos provenientes de estos espacios. Entramado teórico conceptual de la Venezuela azul como elemento constitutivo de la seguridad de la nación. En la figura que describe el entramado se considera que en la Armada bolivariana hubo un punto de ruptura que comenzó a generar una masa de conciencia crítica con los trabajos de los capitanes de navío González Caro, Blanco, Bracho y el almirante Jiménez Ratia, y fuera de la Armada el capitán de navío Peña, junto con otros esfuerzos individuales y organizacionales, que fueron desarrollados luego de la promulgación de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos del año 2014. De esta conciencia, por su esencia, entre los años 2006 y 2011, comenzó a producirse una oscilación, en el sentido que intuitivamente se fue tejiendo la preocupación por una necesidad que remitía a un origen. Pero la dinámica de las circunstancias y la redundancia de los regímenes de signos, como se ha indicado, impidieron que se concretara en un hacer expresivo. Esto ha sido aún más notorio si se considera el papel del mar en el estado de emergencia económica y de bloqueo que vive el país en la actualidad. En el periodo que abarca desde 2019 al 2020, se constituye otro punto de ruptura en el sentido que las presiones políticas provenientes desde el mar se han hecho tan patentes que se ha visto la necesidad de volver al origen. ¿Cómo entonces se hace nuestro origen marítimo contemporáneo con el presente? Ya se ha expresado que en la Venezuela azul es el a priori sobre el que se basa la resolución, y como la línea discursiva ha sido de una forma simbólica que va a actuar como una categoría para poder abrir la comprensión de la naturaleza del concepto de Venezuela azul. Horizonte teórico de la Venezuela azul como elemento constitutivo de la seguridad de la nación. En la presente figura se desarrolla el horizonte teórico a partir de los atributos desocultados y significados que interactúan en forma mutua, todo fundamentado en la búsqueda de lo ontológico, teleológico y epistemológico de las representaciones simbólicas, iniciándose la desocultación de las categorías que delinean esa Venezuela azul como elemento constitutivo de la seguridad de la nación.
Estos planos teóricos recogen la esencia de los conceptos e ideas, además de los hechos concretos, las actividades o situaciones presentadas a partir de la información recabada en los textos, además de la experiencia e intuición del investigador. Los conceptos representan las manifestaciones reales de estas unidades discursivas en estudio, aunado al proceso que se lleva a cabo de manera secuencial por los diferentes momentos fenomenológicos, originando resultados a partir de las abstracciones hechas por el investigador, para clasificar e identificar por características en función al fenómeno a ser investigado. Esta teorización se da entonces a partir de las nociones de significados, conceptos y conocimientos, logrando consolidar un ensamblaje teórico para sustentar el producto de investigación. Este proceso finalizó con la generación de los elementos teórico-conceptuales que constituyen el horizonte teórico que explica la interpretación de las realidades existentes en cuanto a la comprensión de la Venezuela Azul como elemento constitutivo de la seguridad de la nación. Dentro de esta perspectiva, en esta investigación, se partió de las categorías obtenidas de la interpretación y explicación de los significados traducidos en conceptos, para construir un sistema de planos teóricos o referenciales enlazados entre sí en el más sentido del escuatariano, identificando el eje trascendental que aquí está presente a través de la conciencia acuática, desde lo concreto hacia lo abstracto, y que explican de manera resumida y ordenada la realidad en términos cognitivos, los conceptos que comprenden las categorías de una forma diferente, es decir, desde los planos ontológico, teleológico y epistemológico. Es de carácter intencional del concepto, es conveniente tenerlo en cuenta, debido a que Deleuze y Guattari también le dieron al concepto un carácter intencional, desde el mismo momento que posee un horizonte a donde va dirigido. Estos autores afirmaron que un concepto es autorreferencial y posee dos características que deben ser tenidas en consideración para asegurar su consistencia. En primer lugar, se remite a un problema, en este caso para la defensa y desarrollo. Y en segundo lugar, está compuesto por tres elementos heterogéneos e inseparables que le dan su consistencia, a saber, el mundo posible, uso de los espacios marítimos para potenciar el desarrollo integral, la imagen existente, que es la Venezuela Azul, y el lenguaje real, que indica la forma en el que el concepto es expresado como un todo comprensible. Esta consistencia es, según ambos autores, interna y externa, y está relacionada en un plano de inmanencia, entendido este como el plano donde se erigen los conceptos de la Venezuela Azul. Además, tiene como guía a unos personajes conceptuales, Blanco Carrero, González Caro, Bracho y Jiménez Ratia, que operan los movimientos que describen en plano de inmanencia con que se ha desarrollado esta investigación y posee un espacio físico, psicológico y social que se denominó espacio geofilosófico, que en este caso se corresponde a la conciencia de todos los venezolanos. Para finalizar, para el desarrollo del concepto de la Venezuela Azul se parte que Venezuela es producto de la confluencia de tres civilizaciones, de las cuales de dos se puede establecer un origen más o menos consistente, es decir, la europea y la aborigen, debido a que la tercera, la africana, sus orígenes en términos divinos y lingüísticos son más fragmentarios. Sin embargo, no se duda de que el azul del mar y del cielo está presente dada la ubicación costera de sus más importantes conglomerados poblacionales. De la integración de los dos grupos civilizatorios y en términos metafísicos, religiosos, psicológicos,
noceológicos y espaciales se obtiene el siguiente cuadro que presenta a continuación. Finalmente, podemos decir que la Venezuela azul es un concepto marcado por un signo, el color azul, que refiere religiosidad, infinitud, contemplación, serenidad y acción, cuyos contornos consideran los espacios acuáticos, ríos, lagos, mar, como unas raíces que se insertan en el territorio continental y convoca su uso, su conocimiento, su mantenimiento, su desarrollo y la esperanza como expresión cultural para la seguridad de la nación venezolana. Y así concluye la presentación de la tesis doctoral titulada La Venezuela Azul como elemento constitutivo de la seguridad de la nación. Agradezco nuevamente al jurado designado la atención prestada y desde acá, desde la Venezuela Azul, quedo atento a responder cualquier interrogante derivada de la presentación. Muchas gracias.